grabación. Listo, ahí estamos grabando. Perfecto. Bueno, hoy es el segundo y último encuentro de la materia y ustedes están en los próximos días a punto de entregar la actividad práctica número 4, ¿verdad? ¿La 3 ya la entregaron? ¿Me pueden confirmar eso? Porque no, Sí, no sí. estoy muy... Bien, perfecto, listo. O sea que estamos... La actividad práctica 4, que como habrán visto, es otro caso, ¿no? Es el caso este del viñedo. A ver, el año pasado, o fue a principios de este año, ya no me acuerdo, pero me pidieron que actualizara la materia. No había tiempo para actualizarla toda, entonces lo que sí hice fue actualizar la actividad práctica número 4 y en estos días estoy actualizando el resto de las actividades prácticas y de los textos ya para el año que viene, obviamente, pero de todas maneras, este caso que yo agregué marca que va a estar, obviamente, en la próxima materia, porque es parte de esos cambios que estamos haciendo. Este caso, como verán, es un caso bastante más complejo, donde hay que prestarle mucha atención a los anexos, a los números, hay que hacer cálculos, no es tanto contestar qué me parece o qué haría, aunque en parte sí, hay una parte de actividad práctica en la que se pide eso, pero sí también, voy a abrir en mi otra computadora la actividad práctica para tenerla acá. Un segundito. Tengo que encontrarla nada más, pero... Okay. Universidades, siglo... Ok, MBA. Ahí estamos, la actividad práctica número 4, que básicamente tiene primero una descripción de la estrategia de esta compañía, de Viñedos Sandlands, que básicamente yo pido que ustedes la describan en los términos en que hemos descrito, ¿no? En general, las estrategias y los modelos de negocio, que es respondiendo a estas tres preguntas de qué, quién y cómo. Y luego, sí, hay una pregunta un poco más, que va más al fondo de la cuestión, para lo cual hay que entender el caso y hay que entender la situación y contemplar una serie de variables. Y es la de qué deberían hacer los pasalacuas. Si comprar el edificio de East Side Meats, que, bueno, lo pueden reconvertir en una bodega. Si deberían comprar otro viñedo antiguo, continuando con lo que ya vienen haciendo y aumentando la escala, o tal vez invertir el dinero de otra forma, ¿no? Para mejorar el negocio. O sea, porque no sé qué les parece a ustedes, pero claramente el caso no nos da una información muy clara, muy determinante, que nos diga esto es lo que hay que hacer. Y generalmente esa es la característica que tienen los casos. Es un caso real, la compañía existe, ustedes pueden buscar información. Y básicamente acá nos encontramos con, a ver, las preferencias personales de la familia empresaria. Nos estamos enfrentando a una industria muy fraccionada, muy complicada, donde hay mucha gente que entra a operar en esa industria a veces por cuestiones de ego, por cuestiones de satisfacción personal, pero no necesariamente gente que quiere o necesita ganar plata. Cosa que no es la situación de los pasaracuas, ellos necesitan, viven de esto. No es que son millonarios que de pronto dicen, me voy a dedicar a tener un viñedo. Eso pasa mucho, uno lo ve mucho no solamente se ve en Argentina, bueno, en este caso es del Napa Valley, pero pasa allá, pasa acá, pasa en Australia, pasa en todos lados. El tener un viñedo es una cosa linda, pero que no es rentable si es que no se lo sabe manejar bien. Entonces ahí es donde uno puede tener algunas dudas acerca de si efectivamente esta gente debería
ampliarse, si no deberían seguir haciendo lo que están haciendo, aunque sea con un poco más de escala, pero seguir haciendo de la forma en que lo están haciendo. Y eso es un poco que, a ver, no hay una respuesta definitiva y tampoco lo vamos a buscar hoy acá entre nosotros porque hay muchas cosas a considerar, ¿no? O sea, fíjense que yo ahí estoy diciendo, bueno, ustedes tienen que analizar el atractivo de la industria, tienen que analizar los aspectos financieros, ¿no? La rentabilidad, qué tan rentable es, qué tan rentable es Pasalacqua comparado con otros, qué tanto más sabe y qué tan bien o mal lo maneja. Después tenemos también lo que en sí mismo son las capacidades y las competencias del emprendimiento que tiene Pasalacquas y la motivación, ¿no? Hay una motivación personal, familiar, que pesa. Y a veces, no sé cuál es vuestra experiencia en este sentido, pero es habitual, o por lo menos se ve, no es raro, que un empresario tome una decisión pese a lo que digan los números, pese a lo que diga el análisis objetivo. Siempre está esta cuestión de, bueno, a los otros les va mal, pero yo soy mejor, yo sé cómo hacerlo, yo lo voy a hacer. O yo voy a ser exitoso donde otros no lo lograron. El cementerio está lleno de esa gente, aunque a veces lo logran, pero como dice por ahí un chiste, ¿no? Decía, que decía, 1 millón de moscas no pueden estar equivocadas, bueno, a veces sí, en fin. Entonces, lo que me parece importante acá analizar es el tema de la motivación. Me gustaría que hablemos, si es que alguno de ustedes puede aportar algo, acerca de cómo ven este aspecto de la motivación personal y familiar. Cómo ven el compromiso de Pasalacqua en este negocio y cómo creen que esto puede influir en su decisión. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Qué opinión tienen al respecto ahora? Si es que tienen alguna. Si todavía no pudieron leer el caso, bueno, me lo dicen y hablamos de otra cosa. Jorge, Sí, Esteban. yo estuve leyendo un poco el caso, analizándolo y demás. Avanzamos en el grupo bastante sobre la consigna 2. Pero me da la sensación, ¿no?, que el perfil de inversor de este muchacho es muy conservador. O sea, por lo que entendimos del caso, o sea, quiere arriesgarse a comprar el edificio, pero por otro lado quiere la seguridad de su trabajo y demás. Por lo menos es lo que vi. Sí, es cierto. Apagué una luz acá sin darme cuenta. ¿Qué pasó? Sí, es cierto. Eh, por un lado, obviamente siempre dio pasos muy seguros. No es un especulador. Además, es un trabajador. Es un tipo que ha crecido de a poco, con mucho esfuerzo. Y eso sí, a eso hay que tenerlo en cuenta. Pero por otro lado, lo que sí tiene, o por lo menos surge de la lectura del caso, es un amor incondicional por su trabajo, por lo que es el cultivo, ¿no? Por lo que es la vitivinicultura y mejorar los viñedos y la calidad de los productos. Así que, por lo visto, sí, es conservador, pero un conservador entusiasta, ¿no? Entusiasmado por lo que hace. Entonces, tal vez eso lo pueda condicionar a la hora de tomar decisiones. Voy a conectar la compu por las dudas, porque tengo miedo de quedarme sin batería. Ahí está. Pero yo lo veo condicionado, casi como empujado a decir que sí, ¿no? A invertir en este edificio. Pareciera ser que la historia nos está contando eso. Él tiene muchas ganas de independizarse y tiene muchas ganas de hacer las cosas como a él le gustan, porque acá también hay una cuestión de preferencias personales acerca de, bueno, esta convicción, ¿no?, de que las viñas antiguas dan los mejores vinos y que, por otro lado, hay un espacio, hay un mercado de gente que valora todo eso y que está dispuesta a pagar un precio premium por esa condición. Cosa que si uno habla con la gente del métier, uno habla con la gente de bodegas y demás,
nadie te habla de las viñas viejas. En general, hay una mirada muy, a ver, ¿cómo definirlo? Muy mecanicista de la cosa, ¿no? Muy de optimización, donde se evalúa la edad de los viñedos y a partir de cierta edad por ahí empiezan a decaer los rendimientos y ya empiezan a van reemplazando plantas viejas por plantas nuevas, jóvenes, que tienen mejores rindes. O sea, hay un poco de todo en todo esto. Y uno en el fondo se pregunta si efectivamente el mercado de viñas viejas y de vinos provenientes de viñas viejas es un mercado que justifica los precios que se están pagando. La tierra está aumentando mucho de precio, esto condiciona la rentabilidad y hay que ver si hay un público en número suficiente como para poder respaldar con buenos precios esos mayores costos. Ahí hay una gran duda. Pero sin duda, Pasalacqua tiene un perfil muy especial. Como dije, no es un advenedizo, es un tipo que se hizo de abajo, es un tipo que aprendió en distintos lugares del mundo cómo trabajar, que sabe cómo se trabaja la viña, que sabe elegir. Él es parte de esta, si hablamos en términos de competencias o capacidades, ¿no? O recursos estratégicos, es miembro de esta sociedad de antiguos viñedos, ¿no? Que le da, por un lado, un prestigio personal, pero también le da una ventaja, y es la de saber en detalle dónde están esos viñedos y poder identificar, antes que otros probablemente, esas tierras y poder seleccionarlas a la hora de querer comprarlas. El tema es que si analizamos los precios, vemos que los precios de esos viñedos son muy altos. Así que bueno, como verán, no les di un caso fácil. Como siempre, no son casos con una única respuesta y ustedes lo que van a tener que hacer es, bueno, analizar la ecuación económica, analizar los aspectos estratégicos, es decir, la industria o no lo justifica, y analizar las competencias y los recursos de los propios Pasalacqua. Un tema que a mí me preocupa, pero ustedes tendrán que evaluarlo, es que es todo el dinero que tienen, ¿no? O sea que si ponen el dinero en este nuevo establecimiento para poder elaborar ellos mismos, no sé con qué margen se van a quedar. Están apostando todos los huevos poniéndolos en la misma canasta y eso no deja de ser una cuestión riesgosa, sobre todo porque sabemos que a veces hay situaciones que pueden ser catastróficas, ¿no? Por ejemplo, no está en el caso, o no recuerdo si está en el caso, me parece que no, por el caso es anterior, pero ha habido temporadas recientemente de incendios devastadores en esa zona. Y bueno, si tenés la mala suerte de que el incendio te toque en tu viñedo, perdés todo, porque las extensiones generalmente son pequeñas, no son grandes extensiones de tierra. Entonces, estos fenómenos, que son muy puntuales, pero bueno, son devastadores, si suceden en tu región, pueden llegar a afectar muchísimo esto, y además, en este caso, que son viñas viejas, bueno, las viñas desaparecen y si hay que plantar nuevas, además de tener que esperar bastante tiempo para que éstas empiecen a ser productivas, ya dejan de ser viejas. O sea que ahí también hay un factor de riesgo que hay que considerar, ¿no? Pero bueno, no sé qué reflexión tienen ustedes al respecto, si es que tienen algo, si no, repito, podemos hablar de otros temas, ¿eh? No tenemos por qué hablar del caso, yo simplemente abrí la clase con el caso porque es lo más inminente que tienen ustedes para entregar dentro de poco y a lo mejor si tenían alguna duda puntual o algo para plantear, lo podemos discutir ahora nosotros. Dejo el criterio de ustedes. Yo por una cuestión de orden había empezado con la otra materia y ya esta semana comencé con la lectura del caso Sandals. Por lo que llegué a leer, que no es completo, así que capaz digo algo incorrecto, pero sí comparto esa visión y a mí lo que me preocupaba es que están comprando un edificio que solía ser un frigorífico, si no había leído mal, que el nivel de deterioro que puede tener adentro puede ser significativo y no es solamente comprar el edificio, sino toda la inversión que implicaría adecuarlo para una bodega y también para poder recibir ahí clientes y hacer parte de lo que mencionaba que quería hacer. O sea, me da la sensación como que de alguna forma se van a quedar sin nafta para llegar al proyecto que querían hacer.
Podría pasar. No recuerdo si el caso es explícito respecto al estado de conservación del edificio, pero me parece que en los números de Pasalacqua está contemplado el comprarlo y adecuarlo para el funcionamiento, ¿no? Va a ser un establecimiento fabril al principio, es decir, no tiene por qué estar lindo, tiene que estar funcional. Pero bueno, es un punto a considerar, sin duda. Acá Julio Lucero escribió en el chat, porque claro, no tiene micrófono, y dice, con respecto a aspectos financieros, hay que realizar algún tipo de cash flow, sacar alguna tasa de corte, TIR. A ver, yo diría que desde el punto de vista financiero, lo que yo haría es analizar la rentabilidad, analizar los costos, ¿no? ¿Cuánto me cuesta a mí cada litro, cada botella o cada caja? ¿Y cuál es la tasa de rentabilidad del negocio? Y uno podría compararlo con los datos que hay en el caso sobre otros emprendimientos, sobre la industria en general, para sacar alguna conclusión. Lo que ustedes van a ver rápidamente, si hacen los números, es que Pasalacqua tiene la capacidad de ser más rentable que otros, por una serie de cuestiones. Primero, por cómo vende, tiene una cierta venta directa, no vende una parte directa, otra parte a través de revendedores. Si él desarrollara un poco más la venta directa, podría vender ese mayor volumen que puede hacer y ser muy rentable. Por supuesto, los revendedores le dan la ventaja de llegar a nuevos públicos, o sea, ahí hay un balance. Pero no tienen tanta información como para hacer un cash flow proyectado a, no sé, 5 años y calcular un valor actual neto. Yo iría más por a ver, ya que hablamos de TIR y todo, la TIR no es muy buen indicador de elegibilidad de un proyecto. Yo siempre prefiero el valor actual neto. Hay una relación entre TIR y valor actual neto, pero es mucho mejor calcular el valor actual neto, y entonces lo que uno hace es el cash flow proyectado y lo descuenta a una tasa que considera que es que refleja el riesgo del emprendimiento, y si te da positivo es porque ese proyecto agrega valor al negocio, ¿no? Esa medida me parece interesante, mucho más interesante que la de TIR, porque por ejemplos, si buscan en el libro de Brill y Myers de finanzas, van a ver que hay algunos ejemplitos muy lindos donde él pone en algún cuadro tres proyectos diferentes, y resulta que el que tiene la TIR más alta no es efectivamente el que tiene el valor actual neto más alto, ¿no? Entonces, bueno, pero nada, no vamos a hablar de finanzas hoy acá, no es una clase de finanzas, pero digamos que sí hagan un cuadro de resultados, algo, tiren algunos números, saquen algunas conclusiones. La información está en el caso. Hay mucha información económica en el caso que les puede ayudar. Y obviamente que cuanto más fundamentada esté la decisión, mejor será la nota. Yo no voy a corregir, el que corrige es el tutor, pero tiene una teaching note que hice yo, con un montón de detalles que por supuesto no se las puedo compartir, pero ahí están todos estos cálculos y estas cosas como para que él pueda analizar, ver, comparar lo que ustedes hacen con lo que dice la teaching note, y en base a eso hacer la calificación. Pero parece más complejo de lo que es. A ver, no son tantos números, hay que simplemente analizar los costos. Tengan en cuenta los costos por el costo de la tierra, la amortización, es importante. Tengan en cuenta el costo de elaboración, tengan en cuenta costo de etiquetado, distribución, etc. Y les llegan a un número al final. Llegan a un número de cuánto le deja cada caja. Y ustedes pueden analizar el negocio tal como está hoy, y pueden analizar el negocio sumándole este establecimiento. Entonces, cuando ustedes le suman este establecimiento, ¿qué es lo que tienen? Tienen una inversión de capital que tienen que amortizar en una serie de años. Ustedes pueden tirar una hipótesis, qué sé yo, 10 años, 15, no sé. Entonces tienen una amortización del edificio, una amortización de los equipos se amortizan un poco más rápido porque sufren un desgaste y demás. Pero ahí tienen un costo adicional. O sea, tienen
pero por otro lado tienen más capacidad, más volumen. Entonces tienen más volumen, tienen un precio de compra de esas uvas, porque no le alcanza, la uva propia no le alcanza a pasar para lo que él quiere hacer cuando tenga Inside Meats. Entonces ahí tiene que pensar el costo de las uvas, en fin. Pueden divertirse haciendo ahí un estado de resultados y con eso van a seguramente poder sacar alguna conclusión. Pero no se olviden del otro, no se olviden del atractivo de la industria, no se olviden de qué sabe, qué tiene y qué puede hacer pasar el agua, y no se olviden de las motivaciones personales, porque son importantes, son muy importantes. Creo que hay un alumno que está bloqueado, esperen que lo voy a desbloquear. Ahí está. ¿Hay alguien más? Cada tanto voy mirando la lista y veo si aparece alguno nuevo bloqueado, porque sigue la aplicación pidiendo acceso. Bueno, después, bueno, si se les ocurre algo más, hablamos del caso, pero saliendo del caso y yendo a la materia en general, una cosa que me parece interesante que comentemos, porque surgió, el otro día tuve la oportunidad de tener un almuerzo con un colega, un muchacho joven que fue ayudante mío en la Universidad de San Andrés, después se fue a hacer un doctorado a Europa, y ahora está como profesor titular de management en la Universidad del Estado de la Florida, Florida State University. Ya tiene tenure, o sea, es profesor titular y demás, es muy joven, 30 y tantos. Y bueno, nada, estábamos hablando en general, y un poco una conclusión a la que llegamos, o sea, él coincidía con mi mirada, es que hay pocas cosas nuevas. Pareciera que hay muchas cosas nuevas, pero en realidad no hay muchas cosas nuevas en términos de management o en cuestiones de estrategia. Y uno cada vez más, cuanto más lees, más te convence de que es mucho más importante volver a los clásicos o volver a los fundamentos. Hablemos de los fundamentos, no tanto los clásicos, los fundamentos. Porque en el fondo las situaciones o los desafíos son parecidos. Cambia la velocidad a la cual se modifica la realidad, ¿no es cierto? Cambia la velocidad a la cual se transforman industrias, pero los problemas son parecidos. Entonces, si uno tiene un conocimiento sólido de los fundamentos de la estrategia y de los fundamentos del management, de lo que es conducir una organización, y si uno tiene a su vez una mirada, digamos, sensible hacia lo que está pasando, rápidamente va a saber cómo responder y cómo actuar ante cualquier situación. Y no hace falta haber leído ni el último libro, ni el último artículo de Harvard, porque en general esos artículos cada vez son más mediocres. Lo que uno está viendo en general en la literatura es que cada vez hay más mediocridad, hay más fórmulas. Parece la revista Para Ti, pero en management, ¿no? En lugar de decir cómo perder 5 kilos antes de la playa, te dicen 3 consejos para manejar mejor a los millennials o boludeces por el estilo. La verdad, en el fondo, es como que no hay tanta cosa nueva. Esto va en contra de, como comprenderán, de mis intereses, pero mi primer interés en realidad es la honestidad. Y no me gusta entrar en ese negocio del bullshit académico donde uno inventa palabras, inventan conceptos que en el fondo existieron siempre. Pero bueno, cada tanto le encuentran una nueva frase, ¿no? Una nueva palabrita para poder vender libros o cursos o talleres. Entonces, enfóquense en los fundamentos. La bibliografía que yo les aporté es una bibliografía de fundamentos, es una bibliografía que casi yo diría es a prueba del paso del tiempo. Hay algunos artículos nuevos, lo tengo que hacer porque cuando los evaluadores externos, la CONEAU, analiza la bibliografía de todas las materias, se fija que haya artículos muy recientes. Eso tiene que ver también con que la industria se retroalimenta a sí misma, ¿no? Entonces es la industria de que los docentes tienen que escribir artículos y tienen que ser publicados para que les den las materias, y entonces hay que consumir esos artículos nuevos para
evalúen las carreras, en fin, una cosa media perversa, pero los artículos que van a encontrar de Marquides, de Hamel, todo eso, esos son fundamentos. Y eso no cambia. Y si ustedes se fijan, las sucesivas ediciones de estos libros, que son los clásicos, ¿no?, del management, van a ver que cambian los casos, meten alguna palabrita, pero en el fondo podrían estudiar con un libro del año 2000 y no es muy diferente a la última edición del año 2022, honestamente. Puede ser que la del 2022 hable algo del COVID, pero ok. Pero no es que hay cosas muy nuevas. Así que si algo me gustaría que les quede de esta materia, que es una materia de fundamentos, ¿no? Es uno de los troncales del MBA, es esto, es los fundamentos de la estrategia, que tienen que ver con el análisis del entorno, del macro y micro, el análisis de los factores internos, y luego cómo analizar, ¿no es cierto?, lo externo con lo interno para poder sacar conclusiones. No hay fórmulas, no hay nada predeterminado, no hay preguntas perfectas para respuestas perfectas, esto no es matemáticas, y en el fondo, digamos, la estrategia o el ejercicio de la estrategia es un arte. Es un arte que tiene la ayuda de cierta tecnología en términos de análisis de datos y demás, pero sigue siendo un arte. Y esto es lo que hace que sea tan interesante, ¿no? Porque uno puede aprender a usar algunas herramientas, pero es como en cualquier arte. A mí me dan un cincel, un martillo, y no voy a hacer una estatua como la que hacía Miguel Ángel. Ahí está la parte del arte, está la técnica y está el arte. Entonces, siempre dense ustedes el espacio para poner vuestra propia impronta en las decisiones y vayan desarrollando, sí, una vez que entienden los fundamentos, desarrollen esa capacidad de mirar lo que los rodea, de entender lo que los rodea, de poder apreciar el macroentorno, el microentorno y entender lo que está pasando, porque lo que sí cambia, y no es lo mismo que sucedía hace 20 años, hace 40 o 60 años, son las tendencias, ¿no? La forma de mirar al entorno es la misma, pero lo que yo veo en el entorno puede ir cambiando. Entonces, lo que pasó, no sé, si en la revolución industrial lo que estaba sucediendo era que se estaban incorporando cada vez máquinas que podían producir de manera más rápida, hoy en día lo que está sucediendo es que se están incorporando máquinas o piezas de software que permiten operar cada vez de manera más inteligente o de poder basarse en información que en cantidad de datos que un ser humano tal vez no tenga la capacidad de analizar, pero que sí puede analizar llamémoslo una máquina, así entre comillas y de manera genérica. Entonces, esas cosas están cambiando. Pero al final de cuentas, lo que ustedes van a tener que hacer dirigiendo una empresa propia o de otro, y cuando les pidan una opinión, van a tener que mirar hacia afuera, mirar hacia adentro y en base a eso tomar una decisión. Si tienen más datos y tienen la capacidad de analizarlos mejor, y si no, van a tener que ser un poco más intuitivos. Obviamente estamos tratando de que cada vez haya menos componente intuitiva, pero tiene que quedar la parte intuitiva que necesariamente tiene que estar. Porque si solamente quien toma la decisión fuera una máquina, todos tomarían la misma decisión. Y entonces no habría ventaja competitiva alguna. La ventaja competitiva la ponen las personas en las compañías, eso es clarísimo, ¿no? El factor externo es el mismo para todos, pero es la persona y su capacidad para no información, porque eso lo puede hacer un sistema, para analizarla, no desde un punto de vista estadístico, porque eso también lo hace un sistema, sino para poder ver entre líneas, para poder entender los patrones que están detrás de esos datos. Ahí es donde está la ventaja competitiva, ¿no? Yo estoy tratando, no con mucho éxito, debo reconocerlo, pero tengo un amigo que trabaja en Noruega, está a cargo de un laboratorio
de inteligencia artificial. Estudiamos juntos en Londres, tipo brillante. Pues en su momento él y otros socios habían desarrollado un motor de búsqueda que se lo vendieron a Microsoft, imagínense, o sea, hizo mucha plata con eso. Competencia de Google en aquel entonces, año 2002, por ahí. Y estoy tratando de convencerlo de ver si podemos trabajar en ese laboratorio que él dirige, pero a ver si podemos armar algún dispositivo de inteligencia artificial que nos permita tener algo así como un supergerente, ¿no? O sea, un software que frente a una situación no nos dé una respuesta precisa, pero sí nos dé opciones en función de, bueno, la máquina mira hacia adentro, busca bibliografía, busca casos, busca noticias, y en base a eso que pueda tirar algún tipo de opciones para que el empresario que no dispone de todo ese herramental pueda de alguna manera tener acceso a alguna ayuda inteligente artificial. No sé si me va a salir, no sé si me va a dar bola, estoy tratando, pero creo que esas cosas se pueden hacer. O sea, la tecnología nos puede ayudar para poder interpretar, porque puede acceder a mucha más información en mucho menos tiempo de lo que lo podemos hacer nosotros. Pero la decisión estratégica final nunca puede estar en manos de una máquina. Esto es lo que yo quiero que ustedes se lleven como concepto. O sea, la decisión estratégica final es de una persona que tiene que interpretar, como en el caso este de Pasalacqua, hasta las motivaciones individuales. Pasalacqua necesita juntar plata para que sus hijos vayan a la facultad. O sea, tan sencillo como eso. Hay un montón de cosas. Cuando me ha tocado hablar con gente del sector agrícola, acá en Argentina, recuerdo que muchos me decían, no importa lo que me den los números, yo nunca voy a dejar el campo porque el campo me lo legaron mis padres y a su vez a ellos se lo legaron mis abuelos. Y entonces yo voy a estar en esta tierra independientemente de que le saque un 5%, un 10% o un 15%. Por supuesto, uno no se puede llevar la tierra, ¿no? Hay algo muy como, no sé cómo definirlo, pero hay una simbiosis entre el productor y su tierra, y entonces es muy difícil que se mueva con la libertad como se movería un industrial, que dice, bueno, yo desmantelo esta planta y la hago en Uruguay, o me voy a Paraguay. Eso un industrial lo puede hacer, un hombre de campo no. Entonces, bueno, en este tipo de cuestiones hay mucho de pasión personal, de historia personal, de motivación personal, de apego al lugar, que a veces hace que las decisiones no sean las que tomaría una máquina. Bueno, justamente de eso se trata, ¿no? De analizar los aspectos humanos y de las relaciones, analizar y entender las relaciones humanas para poder tomar decisiones estratégicas. Y para eso hacen falta los fundamentos. Por eso digo que me parece muy importante que ustedes, de tanto en tanto, vuelvan a estas lecturas y las refresquen, porque y no hace falta que se compren el último libro, porque, les repito, con lo que les he aportado tienen suficiente. Y que, digamos, peleen por ese espacio que le tiene que corresponder al ser humano en la toma de decisiones. Esto parece una estupidez, dicho hoy, ahora dicen que de qué está hablando Fantín. Créame, va a llegar un momento en el que van a tener que disputar con sistemas automáticos inteligentes la toma de decisiones. Y en el fondo van a estar ustedes peleando por un espacio, en una mesa que puede ser presencial o virtual, porque a lo mejor están compitiendo contra una máquina, pero digamos, en las decisiones estratégicas, así como en la guerra, hay mucha tecnología y demás, pero en el fondo hay hombres. En el fondo hay hombres y hay motivaciones. Fíjense lo que pasa en Ucrania con Rusia. O sea, Rusia tiene armamento, tiene todo, pero la motivación que tiene el ucraniano que está defendiendo su tierra y su familia le da ese 10% extra, ¿no? Hace que tenga el 110. Entonces, bueno, los factores humanos son tanto más importantes que los factores tecnológicos. Y eso me parece que es importante cultivarlo como una competencia personal y profesional. No sé qué otra cosa. ¿Por qué no abrimos a preguntas y respuestas? Si ustedes plantean cosas, aprovechemos este espacio. Como les dije la vez pasada, no tenemos muchas oportunidades de hablar.
ustedes, sobre todo en programa online, tienen pocas oportunidades y me parece que tendríamos que aprovecharlas. A ver, José, ¿qué está diciendo acá en el chat? Dice, el ser humano le aporta el componente espiritual y emocional, claro, además de que tiene la capacidad de preocuparse y ocuparse de los demás. Exactamente, ese es el componente diferenciador principal. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. No somos máquinas y operamos máquinas, pero en el fondo operamos por instinto, por sentimientos, por pasiones. Me viene a la mente hace muchos años vi una película, tal vez cada tanto la dan, ahora hace mucho que no, pero cada tanto la daban, que se llamaba De mendigo a millonario, ¿no? Era una historia media, en realidad era una remake, pero el tema era que dos millonarios encuentran un pordiosero en la calle, de color, y deciden adoptarlo, y un experimento antropológico, decían, no, cualquier persona en un buen entorno se desarrolla como inteligente, y al más inteligente de todos, si lo ponemos en un entorno de porquería, termina siendo una porquería. Entonces, al gerente general de ellos o algo así, lo ponen, le sacan las propiedades, le anulan las tarjetas de crédito, y lo sumergen en la desgracia humana más grande, y termina mal el tipo, termina todo desequilibrado, y esta persona de color, qué sé yo, de pronto un día le dicen, bueno, a ver, ¿qué harías? ¿Comprarías? Ellos operaban en futuros, ¿no? De concentrado de naranja, panceta, oro, qué sé yo, todas las cosas que se comercializaban en el mercado ahí en Pensilvania. Y entonces dicen, ¿vos qué harías? ¿Qué crees que va a pasar con el mercado? Y era justo antes de Navidad, y él dice, hoy va a haber ventas, porque la gente en el fondo necesita asegurarse el dinero para comprar los regalos de Navidad y pasar las fiestas tranquilo. Así que yo lo que creo es eso. Y efectivamente pasa eso, ¿no? Entonces, o sea, el tipo que no sabía nada de finanzas, que no había estudiado ni nada, lo dijo desde sus entrañas, ¿no? Bueno, todos los seres humanos tienen la misma necesidad de seguridad, de no arriesgar ciertas cosas mínimas, de pasar las fiestas tranquilos. Y en el fondo creo que pasa eso, ¿no? O sea, entender a las personas. En una Expo Management, hace muchos años, me acuerdo, 2007, 2008, por ahí, en la rural, había varios invitados, estaba Francis Ford Coppola, que hablaba de, no sé, sus negocios, aparte de cómo hizo El Padrino, ¿no? Estaba Tom Peters, qué sé yo, todos gurúes. Y más de uno, estaba el de IDEO, estaba uno de los dos fundadores de IDEO, y todos ellos mencionaron la palabra antropología. Yo me acuerdo que tomé nota, dije, qué raro, no lo dijo uno, fueron varios, hablaban de la antropología como una ciencia que iba a ser cada vez más preponderante en el management. Y me parece clave eso, así como me parece clave estudiar, leer, no digo estudiar, leer filosofía, leer a filósofos. Me parece que es muy importante para un gerente general saber de filosofía y entender o conocer de antropología, porque en definitiva trabajamos con seres humanos. Seres humanos son nuestros trabajadores, seres humanos son nuestros clientes, seres humanos son nuestros proveedores. Y muchas de nuestras decisiones, la gran mayoría, salvo las que son rutinarias, tienen motivaciones muy humanas, de pasión, de amor, odio, inseguridades, complejos. Pasa por ahí la realidad. Cosa que por ahí los libros no lo dicen mucho, las revistas, los articulitos estos tipo revista para ti tampoco, pero en el fondo es eso. Es eso. Yo no digo que esto implique manipular a las personas, no se trata de manipularlos, pero sí se trata de entenderlos como para poder darles el mejor entorno para que rindan al máximo, porque todos queremos que rindan al máximo. Una persona que rinde al máximo si es feliz. Y si yo tengo un empleado que rinde al máximo, pues me va a ir mejor. Y voy a poder darle más cosas a ese empleado. O sea, hay una retroalimentación muy interesante. Pero repito, tiene que ver con entender a las personas y tiene que ver con entender a la vida, los sentimientos. Yo creo que estaría muy bueno que tuviéramos en el MBA materias de ese tipo, ¿no? Además de logística, operaciones, finanzas, eso está todo bien, pero
hay algo más, ¿no? Ustedes saben que hay un componente adicional. Ustedes saben muy bien que si algo les cae mal en la empresa, la pasan mal, y si la pasan mal no rinden, no solamente no rinden para la compañía, sino para ustedes mismos, y se sienten muy mal cuando llegan a sus casas. Y a veces no tiene que ver con cosas muy objetivas, tiene que ver con cómo te trataron, si te consideraron o te dijeron, te dieron las gracias o te felicitaron por algo que hiciste. Son pequeñas cositas, ¿no? Cada vez estoy más convencido de eso. Ahí me permito recomendarles un libro, La empresa consciente, de Freddy Kaufman. Sí. Me tocó leerlo para un programa que participé hace unos meses, que la verdad que libro tremendamente recomendable. Y sobre lo que mencionaba me quedé... Por favor, adelante, sí, discúlpame. Y sobre lo que mencionaba me quedé pensando en dos cosas, allá cuando mencionaba el tema de estas notas o estos artículos que salen hoy en día en 3 tips para hacer tal cosa. Sí. Por momentos da la sensación de que la optimización de los recursos y la relación costo-beneficio se lleva al máximo, al punto inclusive de sacrificar aprendizaje con tal de tener 2 o 3 cuotitas que permitan salir adelante con algún problema, pero no aprender de fondo cómo se maneja una situación, sino tener la versión resumida para salir del problema rápido. Exacto. Que creo que ese es un drama que se va a venir en los próximos años muy fuerte para los que pretendemos ser líderes y pretendemos tener una visión estratégica de una empresa, de no caer en esas simplificaciones que nos pueden hacer pegarnos la cabeza contra la pared. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Hay mucho cortoplacismo en muchas decisiones. Totalmente. Esa optimización de corto plazo conspira o daña las chances de largo plazo, ¿no? Sin duda. Sí. Y después también, cuando hablaba de los fundamentos de la estrategia, pensaba en lo que era básicamente cuando estábamos viendo la parte del análisis macro con el Pestal. Y me da la sensación de como que esos elementos siempre están presentes, lo que van cambiando es cuál tiene un peso específico en este momento. Hay momentos que es la tecnología, hay momentos que son los problemas políticos, otros los económicos, otros los sociales, pero son como elementos que están siempre ahí para ser analizados. Y también sobre eso, muchos de esos elementos se están universalizando. La tecnología está llegando a todos lados, los problemas políticos nos afectan a todos, los problemas económicos nos afectan a todos. Quedan pocas cosas en las cuales uno puede hacer una diferencia, y eso creo que es el aspecto ya interno de la empresa, con el manejo del personal y con la preparación para la lectura del mercado. Sí. Absolutamente de acuerdo. A través de... Lo vimos cuando hablábamos de conocimiento tácito, conocimiento explícito. Las buenas prácticas, que son comunicadas, difundidas por las consultoras y demás, finalmente llevan a que todos terminen haciendo las mismas cosas, ¿no? Todos procesan parecido, todos usan la misma tecnología, usan las mismas máquinas. Ahí no está la ventaja competitiva. La ventaja competitiva finalmente está en el factor humano. Es ahí donde está. Por eso es que es tan importante que aprendamos nosotros a manejar ese factor humano. Y a manejarlo en términos de, como vos bien estabas sugiriendo, del largo plazo. Nos quejamos habitualmente de la poca permanencia de los trabajadores en las compañías. Ustedes vieron en Estados Unidos este movimiento, empezó ahí, se trasladó después a Europa. Acá todavía no llega porque acá hay mucho desempleo, entonces no nos podemos dar el lujo de dejar el trabajo. Pero este gran renunciamiento, ¿no?, que está sucediendo en el norte, que no tiene que ver con millennials que dicen, quiero ser programador así que dejo de fabricar chorizo. No es eso. Por ahí es una persona que trabajaba en una cadena de fast food, pero que se va a otra cadena de fast food simplemente porque está buscando un propósito. Y entonces, por ahí, no encuentra propósito en McDonald's, pero sí lo encuentra en otro lado. Lo que se está viendo es que hay una búsqueda de propósito por parte de la gente.
no es solamente subsistir, no es solamente ganar $1 más por hora o lo que sea, sino que la gente está buscando una razón por la cual, un porqué al hecho de tener que levantarse todas las mañanas y estar 9 horas fuera de la casa o 10 horas fuera de la casa. Entonces, si la sociedad está mutando hacia trabajo por propósito y no por otras cuestiones, tenemos que aprender a darle propósito a nuestro trabajo, tenemos que aprender a darle propósito a nuestra compañía y transmitirlo adecuadamente para que todos puedan aprovecharlo, ¿no? Esa es una transformación importante. Pero fíjense que es una transformación humana. No tiene que ver con una nueva metodología, procedimientos, no apareció un nuevo Fayol, un nuevo Taylor en el mundo, no, es simplemente la gente de pronto, y esto estuvo catalizado por el COVID, ¿no? Con el COVID mucha gente se dio cuenta de que la muerte estaba a la vuelta de la esquina, que de pronto cuando uno estaba aislado en su casa, lo que importaba era su familia, era lo único que te sostenía y te mantenía lúcido en medio de tanta historia e histeria, y ahí es donde uno dice, para un poco, a ver, yo ya no sé si quiero salir de casa todos los días a trabajar, si lo que hago lo puedo hacer en mi casa, qué sé yo, todos empezamos a cambiar. Yo, por ejemplo, yo trabajo, voy a veces a la sede Vicente López de Siglo XXI, ¿no? O sea, mi relación con Siglo es parcial, escribo artículos, presentaciones, pero no es que tengo que estar en una oficina tantas horas, y además es 2 días por semana. Pero dedico 2 días por semana, pero los hago en mi casa. O, no sé, ahora la semana que viene me voy a Inglaterra a visitar a mi hija y me voy a quedar un mes en Inglaterra y voy a trabajar desde allá. Porque no necesito ir a Vicente López, a la sede, para estar ahí desde las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Pues si voy a escribir, escribo más cómodo en mi casa, honestamente, que en la oficina que tengo en la universidad. Tengo más libros acá que en la universidad, tengo todo. Entonces, uno se da cuenta de esas cosas. Uno se da cuenta que, a ver, para un poco, ¿por qué me tengo que ir? ¿Por qué tengo que ir a las 9? ¿Qué diferencia hay entre que vaya a las 9 o vaya a las 11? ¿Qué diferencia hay entre que termine de trabajar a las 5 o a las 12 de la noche? Es un problema mío. En la medida que yo entregue el artículo que prometí o haga los contenidos que tengo que hacer o lo que fuere. Y todos empezamos a razonarlo de esa manera. De decir, no, pará, voy a poner prioridades. Y las empresas tienen que aprender, o se están enfrentando a este nuevo fenómeno, y tienen que aprender a manejar esos aspectos, que no tienen nada que ver con las otras cosas que habían aprendido los gerentes a manejar, ¿no? Porque ya no lo tenés al empleado ahí para verlo, no, nada. Este profesor con el que hablé la semana pasada me decía, en el departamento de administración somos 13, de los cuales 5 se fueron. Se fueron. Renunciaron, no es que... Y él se vino a la Argentina. Decía, me pagan en dólares, me pagan el sueldo de allá, pero lo que estoy haciendo es dar clases online y escribo artículos, así que me vine con la familia a Buenos Aires, alquilaron una casa en Nordelta, está viviendo como un rey, porque le pagan como si viviera en Estados Unidos, pero está en Argentina. Entonces está en el mejor de los dos mundos. Bueno, esas cosas están pasando con este gran renunciamiento o este gran replanteo de qué es lo que queremos nosotros como seres humanos. Y ya no existimos para trabajar. Existimos porque existimos y trabajamos para poder, en todo caso, procurarnos lo necesario para poder existir, para poder ser. Esa es una gran transformación que está sucediendo, que no se había planteado la humanidad en la primera mitad del siglo pasado, y ni siquiera en todo el siglo pasado, creo yo. Yo nunca escuché a nadie que me dijera, no, renuncio porque por el propósito, por los valores, porque no quiero... No, no pasaba eso. Honestamente no pasaba. Uno no pensaba en esas cosas. Y hoy en día sí, hoy te lo planteás. Decís, no quiero trabajar para una empresa que hace esto, que hace lo otro, que trata así o trata allá. Me parece que ese es un cambio fantástico el que estamos enfrentando y que a ustedes les va a dar la oportunidad de desarrollar todo ese potencial. Pero exploten más su beta humana.
no se conviertan en mejores técnicos, porque esa carrera la van a perder. Porque mejor técnico que una máquina no va a haber. Créanme, no va a haber. Entonces, lo más importante como profesional, yo tengo 65 años. O sea, mi carrera profesional ya pasa por otro lado, elijo las cosas que hago, ya está, no estoy buscando trabajo, mandando currículum, esa época de mi vida ya pasó. Pero ustedes están todavía en una etapa en la que se están desarrollando. Tienen mucho potencial por delante, muchísimo. Están probablemente en la mejor etapa, así como un jugador de fútbol entre los 25 y los 27, 28, es como que están en lo mejor porque tiene experiencia y tiene un montón de años por delante. Bueno, yo diría que en términos de management, cuando estás entre los 30 y pico y los 40, estás en la plenitud de tu potencial. O sea, todavía tenés mucha capacidad para aprender, tenés experiencia y tenés un montón de motivaciones personales, probablemente ya te casaste, tenés un hijo, o dos, o lo que sea, o estás pensando en eso. No sé, hay un montón de cosas que están pasando en tu vida y tenés mucho potencial. Entonces, ustedes están en una etapa en la que pueden todavía recorrer muchísimo y van a ir viviendo todo esto. Y créanme, el futuro pasa por ser humano, no tanto por ser un técnico. Entonces, manténganse al día, obviamente, con todas estas cuestiones. Algunas son pavadas, pero bueno, hay que estar al día. Pero sigan trabajando esos aspectos internos, ¿no? Lo que yo decía, un poco leer filosofía, a veces leer historia, porque la historia se repite incesantemente, se repite. Son las mismas pasiones, las mismas que tenían los conquistadores cuando iban al mar para ver si encontraban América, son las mismas que tienen los emprendedores en Silicon Valley que quieren transformar el mundo. Es exactamente lo mismo, no cambia eso. Cambian las herramientas, pero las motivaciones, los tipos de seres humanos me parece que son los mismos siempre, ¿no? Eso no ha cambiado. La evolución es mucho más lenta de lo que creemos y somos los mismos tipos de hace 20 siglos o 100 siglos. O sea, realmente no somos muy diferentes. El cerebro no cambió tanto, cambió casi nada. Físicamente tampoco hemos cambiado. Cambia la moda, pero las personas son las mismas. Entonces, en el fondo lo que digo es, sigamos estudiando al ser humano, sigamos profundizando esos aspectos. Y eso no se los da ningún MBA, la verdad. Eso es propia iniciativa. Propia iniciativa. Hablen con gente. Una de las experiencias que te da la vida es que, por ejemplo, cuando yo tenía, no sé, 20 y pico más o menos, ¿sí? Justo antes de irme a vivir a Canadá, ¿sí? En el año 2002. Yo tenía vivos a mis dos abuelos en ese momento. Y yo durante muchos años los había prácticamente ignorado. Ignorado no desde el aspecto sentimental, todo lo contrario, pero digo, ignoraba sus consejos. Como toda persona joven, a la gente grande es medio como que no le das mucha pelota. Es decir, ¿vos qué sabés? ¿Qué sabés vos, abuelo, de tal cosa? Pero lo que descubrí en esa época de mi vida, que yo justo estaba planteando irme al exterior, me llevaba toda mi familia, qué sé yo, descubrí el conocimiento, la sabiduría, esa es la palabra, sabiduría que tenían mis abuelos. Uno tenía 90 y tantos, imagínense todo lo que había visto, el otro tenía 80 y pico. Y ahí me di cuenta de la sabiduría que tiene la gente por el simple hecho de existir. El simple hecho de que pase el tiempo te va haciendo sabio. Y podés aconsejar. A veces no te dan bola. Por ejemplo, yo por ahí aconsejo a algunos de mis hijos que tienen, uno de ellos va a cumplir 40 a fin de diciembre, y yo tengo 65 y por ahí no me da mucha bola. O no me piden muchos consejos. Aparte vive en el exterior, pero igual. Y mi otro hijo, y tengo una hija de 29, y no me piden tantos consejos. Y yo sé que él podría aportarles mucho, pero no me los piden. ¿Por qué? Porque cuando uno es joven no pide.
Ahora, cuando sos más grande te das cuenta que esa gente tenía sabiduría. Entonces, aprovechen eso, hablen cuando van a una empresa, si están en una empresa, hablen con la gente, hablen con los más grandes, que están en la planta de producción, los que están hasta en mantenimiento, en limpieza, donde sea, porque esa gente tiene sabiduría. ¿Por qué? Porque en definitiva todo se trata de tratar con seres humanos y esta gente viene tratando con seres humanos muchos más años que nosotros. Entonces, yo tengo más sabiduría que alguien de 40 porque llevo 25 años más tratando con gente. Y este negocio tiene que ver con tratar con gente. Yo siempre digo, mi mejor clase va a ser la próxima, porque en cada clase aprendo algo. En cada clase cometo errores o me doy cuenta que omití algo o que por ahí le dediqué demasiado a un aspecto y no a otro. Entonces, siempre mi mejor clase va a ser la próxima. Y mi peor clase fue la primera. Y todavía me acuerdo de mi primer clase, hace muchos años, en la Universidad de Itela, y me fui con una pila, en aquella época ni siquiera, no sé tanto, pero bueno, fue en el año 99, y no teníamos proyector, había retroproyectores, así que me llevé de esas filminas, por eso la palabra filmina, ¿no? Estas transparencias de este tamaño, y me llevé una pila así. Me gasté una fortuna en tinta, aparte en colores, qué sé yo, con mi impresora de chorro de tinta. Me gasté una fortuna, más de lo que me pagaba Di Tella para dar la clase, pero tenía un miedo al vacío. Le tenía un miedo a quedarme sin tema, que me fui con un montón, pero tipo, no sé, 150 filmina para una clase de 2 horas. No las usé, no usé ni el 10% de eso. Pero fue una clase terrible. Fue horrible esa clase. Y después fui mejorando, obviamente. La vida es así. Vas aprendiendo sobre tus errores, qué sé yo. Entonces, escuchemos a la gente, hablemos con la gente, interactuemos. Hay mucha verdad, mucha sabiduría, muchas cosas. Y eso los va a hacer a ustedes, los y las, va a hacer mejores gerentes. Esa es la clave. Leer un libro más no los va a hacer mejores gerentes, créanme. Les puede dar algún tip, alguna pavadita, alguna cosita. Pero lo que los va a hacer mejores gerentes es tener la capacidad de entender mejor a la gente. Gente que los va a mirar a ustedes como líderes y que está esperando de ustedes decisiones sabias. Bueno, el primer atributo que tiene que tener un manager exitoso, un líder exitoso, es la humildad. Cuando sos humilde, tenés un problema. Porque ese día, cuando dejas de ser humilde, dejas de aprender. Crees que sabes todo. Entonces, nada, son esos pequeños tips que me gustaría dejarles, justamente producto de esos años de sabiduría, ¿no? De experiencia, de haber pasado por un montón de cosas. En estos tiempos, imagínense, yo estoy horrorizado al ver la poca gimnasia que tienen muchas empresas para manejarse en situaciones de hiperinflación. Yo pasé un montón de hiperinflaciones y siempre trabajando en sectores financieros, con lo cual tengo una gimnasia que, bueno, nadie me pide que ejecute o que ejercite, pero la tengo. Y realmente, bueno, haber pasado por esa experiencia te sirve para no cometer errores ahora. Bueno, yo estoy viendo que muchas compañías, muchas personas, muchos empresarios, como no vivieron en esa época, no saben qué hacer. No tienen la menor idea. Me acuerdo hace muchos años estábamos pasando por una crisis, creo que era la crisis del 2001, sí, 2001. Y me acuerdo que fui a ver a un operador, un viejo operador del mercado, dueño de una importante operadora extrabursátil, y me decía, él me decía, Fantín, dice, ¿sabes una cosa, Fantín? Dice, tuve que llamar a todos los viejos lobos de mar que tenía, que los había reemplazado por, perdón la expresión, los había reemplazado por estos pendejos que manejan programas y qué sé yo qué. Dice, bueno, a los pendejos los tuve que poner a un costado y llamé a todos los viejos para que me vengan a operar, porque los pibes no sabían qué hacer. Pues claro, porque la crisis del 2001, no sé si alguno de ustedes se acuerda muy bien cómo era, porque algunos eran por ahí muy jóvenes, pero habíamos vuelto a tener la volatilidad y los problemas que ya habíamos vivido en los 70. Entonces, los viejos operadores de los 70, de los 80, que habían sido postergados por los nuevos jóvenes que manejaban
programas, piezas de software, digamos, muy sofisticadas para poder tomar decisiones en microsegundos y qué sé yo qué. De pronto eso no servía de nada. Y había que llamar a los viejos. Entonces, siempre hay conocimiento en la cabeza de las personas que podemos usar. Ahí, Jacqueline dice, se aprende mucho de los operarios con experiencia. Claro, te enseñan a entender los conceptos técnicos que adquirimos de la literatura. Absolutamente. Porque esa literatura fue hecha por gente que observó y escuchó a esa gente. Y después dijo, me di cuenta que si hago tal cosa, y lo ponen, y te lo dice un PhD, y está todo bien. Pero el conocimiento estaba en la planta. Entonces, creo que por ahí pasa la cosa. ¿Quién era? Andy Grove decía que él y Tom Peters también, habla de manejar gerenciar con los pies. Management by feet. Caminar la planta, caminar la empresa, hablar con la gente. Andy Grove decía, yo hablo con todos. Después, obviamente, me voy dando cuenta con quiénes vale más la pena hablar. Hay gente con la que de pronto se te acercan con una agenda propia y otros que no, pero con el tiempo te vas dando cuenta, pero tenés que caminar, tenés que recorrer. Caminando te das cuenta de lo que pasa en la compañía. Los reportes no te vas a dar cuenta de lo que pasa en la compañía, porque te van a reportar lo que quieran, cuando quieran, te lo van a meter de forma tal que vas a tener que hurgar demasiado para entender. Pero si vos hablas con la gente, lo entendés fácil. Vas a hacer una encuesta de clima laboral, habla con la gente. No necesitas pagarle a nadie una encuesta de clima laboral, créeme. Habla con la gente y te vas a dar cuenta. Involucrate. Yo lo hacía cuando estaba en el Chaco, me acuerdo, en el banco. Largas horas de trabajo y por ahí salía a las 9 de la noche, qué sé yo, 8 de la noche, y había gente trabajando todavía, y me ponía a charlar con el tipo, el portero, el de seguridad, o por ahí alguien del área de caja que salía tarde porque habían tenido una diferencia, qué sé yo, y hablaba, le preguntaba sobre la familia, le preguntaba, y primero te hablaban de la familia, obviamente, y te hablaban así, porque mi hija, qué sé yo, está enferma, bla, bla, y de pronto después empezaban a tirarte cosas. Y cuando entras en esa confianza te empiezan a tirar temas. No es que están mandando al frente a nadie, nada de eso. Simplemente te comentan cosas de su trabajo y te das cuenta de los problemas y vos qué necesitas. Y por supuesto, vos tenés que responder, ¿no? Si te tiran una inquietud, tratar de resolverla o mostrar que te estás ocupando. Y si no puedes resolverla, explicarles, mirá, esto no. Entiendo tu problema, lo estoy investigando, no lo podemos resolver en este momento. Pero mostrar eso, ¿no? Me parece que es muy importante como un ejercicio de management, más allá de 5 tips para que la gente te haga caso. Esas cosas de como digo, revista para ti, con perdón de la revista para ti, pero siempre me pareció muy graciosa la revista para ti, hasta que un día me di cuenta que los títulos de la revista de Harvard, del Harvard Business Review, son iguales a los de para ti. Iguales. Porque eso fue lo que más me atormentó. Un día dije, estoy leyendo la revista para ti. Solo que en lugar de la dieta de la luna o la dieta de la pera, qué sé yo, para bajar 15 kilos o cómo cómo saber si tu novio te engaña, qué sé yo, que de la revista para ti, estaba viendo 5 consejos para tal cosa o 10 tips que te van a cambiar no sé qué, es lo mismo. Y me dio vergüenza, vergüenza propia y ajena, ¿no? José comenta, el diálogo genera lazos, los lazos alianzas, las alianzas confianza, y la confianza es uno de los combustibles de la sinergia en el trabajo en equipo. Totalmente. Totalmente, José. Sí. Tiene que haber un diálogo desinteresado. Es muy importante el diálogo desinteresado, no el diálogo con agenda, ¿no? Quiero como, a ver, muchos dicen, sí, es importante hacer networking, ¿no? Pero no hagas networking cuando lo necesitas. Hacer networking siempre. Y el día que necesites, esa gente va a estar. No es que, viste, cuando le escribís a alguien, hola, ¿cómo te va? Espero que te encuentres bien. ¿Sabes qué? Tal cosa. En el fondo no te importa si está bien. Y vos lo que querés es retomar un contacto viejo porque te diste cuenta que esa persona ahora está en tal empresa y lo necesitas. Bueno, eso no está bueno. Es mejor que nada, pero tómense el trabajito de saludar a la gente cuando cumple años o cuando lo asciende, ¿no? Qué sé yo. Es una inversión en relaciones públicas. Pero tiene que ser, preocúpense por eso, ¿no? Siéntanlo.
Y esa gente va a estar con ustedes. Bueno, Dana dice que tiene que desconectarse, y yo creo que todos tenemos que desconectarnos, porque ya son las 7:38 y el compromiso era hasta 7:30, y hoy es el Día del Estudiante, así que vayan a festejar, cómprense unas cuantas cervezas, o si están en Córdoba, Fernet, y si no están en Córdoba, lo mismo. Así que les deseo, los felicito por el Día del Estudiante, les agradezco que hayan estado hoy acá, porque yo pensé que no iban a estar, honestamente. Y vaya, claro, Dana dice, no, nada de festejos, vamos a hacer el TP4 esta tarde. Bueno, está bien, hay que hacerlo también. Pero bueno, gracias por todo, y estoy a disposición como siempre. Ustedes me pueden encontrar a través del email de la universidad, y cualquier cosa que necesiten, pues acá estamos. Dejo de grabar ahora mismo, así esto les sirve para